Buenas tardes a todos. Vamos a revisar brevemente las infecciones virales más frecuentes asociadas al paciente con VIH. Empezamos con el citomegalovirus, que es un virus de la familia de los herpesvirus. Es un ADN virus. Causa una enfermedad que puede ser localizada en órganos diana o diseminada. La transmisión puede ser congénita o adquirida. Dentro de los síndromes clínicos que causa el citomegalovirus, encontramos la retinitis, la colitis, esofagitis, neumonitis y afecciones del sistema nervioso. La retinitis es de las más importantes, puede presentarse unilateral en un tercio de los pacientes, pero casi siempre es bilateral. Las alteraciones que presentan son escotomas, alteraciones del campo visual, central o periférico y en disminución de la agudeza visual. La colitis se presenta en 5 a 10% de los pacientes, presenta anorexia, pérdida de peso, dolor abdominal, diarrea, en ocasiones fiebre, puede causar perforación del ciego. La esofagitis causa odinofagia, dolor retroesternal, náuseas y ocasionalmente fiebre. La neumonitis se manifiesta por tos, disnea progresiva, fiebre, dolor torácico, murmullo vesicular disminuido, puede haber estertores sibilantes o crepitantes. El sistema nervioso puede causar un espectro de manifestaciones que van desde la ventriculoencefalitis, polirradiculoneuropatía periférica y se manifiesta por letargo, confusión, fiebre, nistagmo, afección de los nervios craneales y sí un síndrome parecido al Guillain-Barré. Para el diagnóstico vamos a realizar los estudios del PCR en las secreciones o el lugar donde esté afectando, por ejemplo en la retina, PCR en humor vítreo, en esofagitis y colitis, pues el diagnóstico es con toma de biopsia vía endoscópica, en la neumonitis con toma de biopsia vía broncoscopía y en el sistema nervioso por análisis de líquido cefalorraquídeo, aunque también podemos apoyarnos con neuroimagen. El tratamiento para la retinitis pues está indicada la inyección intravítrea de ganciclovir o foscarnet, además del vanciclovir vía oral. Alternativas al vanciclovir pues está el ganciclovir para inicio puede ser IV y después puede agregarse el vanciclovir vía oral. También está el foscarnet y el cidofovir. El tratamiento va de 3 a 6 meses dependiendo del estado inmunológico del paciente y para poder dar de alta a un paciente necesitamos el apoyo del oftalmólogo. En cuanto a la esofagitis y colitis, si el caso es severo y el paciente tiene comprometida la absorción, podemos usar el ganciclovir intravenoso y se cambia a vía oral cuando el paciente ya pueda tolerar. Desde un principio se puede dar el valganciclovir vía oral si el caso no es severo y no interfiere con la absorción. Para neumonitis y afecciones del sistema nervioso vamos a usar el mismo esquema que se usa en la retinitis. El virus de la varicela zoster pertenece también a la familia de los herpesvirus. Es un virus de DNA, se transmite por contacto con la mucosa respiratoria y causa dos tipos de enfermedades, la varicela y el herpes zóster. En el paciente con VIH tiene una incidencia de 15 veces mayor que la población general. Las manifestaciones clínicas en la varicela pues son la distribución central. Las lesiones pueden ser van evolucionando desde mácula, pápula, vesícula, pústulas y costras. Tiene una rápida evolución dentro de las primeras 8 a 12 horas. Y podemos encontrar las lesiones en diferentes etapas de desarrollo al mismo tiempo. La varicela primaria puede causar una alta morbilidad considerable en adolescentes y adultos con VIH, aunque la varicela primaria es poco común en un adulto en nuestro país, casi todos la adquirimos desde niños. El herpes zóster se manifiesta por lesiones dolorosas con una distribución dermatómica, a menudo precedida por dolor prodrómico. Los dermatomas favoritos, pues en orden de importancia, es el torácico, después el nervio craneal, cervical, lumbar y sacro. La lesión maculopapular eritematosa va seguida de la aparición de vesículas y es acompañada de dolor. 20 a 30% de los pacientes infectados con VIH tiene uno o más episodios posteriores de herpes zóster. Este se vuelve recurrente. Cuando se presenta en pacientes con menos de 200 células, vamos a encontrar complicaciones que pueden ser graves, que incluyen al sistema nervioso, retina, la neumonitis y herpes diseminado. El sistema nervioso tiene un espectro de síndromes que puede ser la vasculitis, leucoencefalitis, ventriculitis, meningitis, mielitis y mielorradiculitis, neuritis óptica, lesiones focales de tallo.
En la retina se presentan dos manifestaciones: necrosis retiniana aguda, necrosis retiniana periférica. El diagnóstico principalmente es clínico por las lesiones. Las pruebas serológicas pueden ayudarnos a completar el diagnóstico. El paciente inmunocomprometido hay que recordar que presenta manifestaciones atípicas y el PCR de las lesiones es la prueba más sensible y específica para el diagnóstico. El histopatológico y el PCR de fluidos, incluido el líquido cefalorraquídeo, nos ayuda a complementar el diagnóstico. El tratamiento pues no es diferente en la varicela primaria sin complicaciones que la población general. Solamente en los casos severos o complicados vamos a utilizar el aciclovir intravenoso a 15 miligramos por kilo cada 8 horas de 7 a 10 días. En cuanto al herpes zóster, dependiendo del espectro que presente, el localizado agudo no es diferente de los pacientes que no están inmunocomprometidos. La lesión cutánea extensa vamos a utilizar el aciclovir intravenoso. ¿Sí? Vamos a poder cambiar después a terapia oral cuando las lesiones mejoren. En la necrosis retiniana periférica vamos a utilizar ganciclovir o foscarnet intravenosos cada 12 horas más la inyección intravítrea de ganciclovir 2 miligramos o foscarnet 1.2 miligramos. La necrosis retiniana aguda vamos a tratarla con aciclovir 10 a 15 miligramos IV cada 8 horas, seguidos de valaciclovir 1 gramo vía oral. Además, hay que inyectar 2 gramos de ganciclovir intravítrea 2 veces por semana. Esto con ayuda del oftalmólogo. El virus del herpes simple también es un virus DNA. Hay dos tipos de virus, que es el tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se transmite principalmente por contacto boca a boca y causa el conocido herpes labial. El tipo 2 se transmite por vía sexual y causa el herpes genital. La infección por el tipo 2 se asocia con el riesgo de adquirir y transmitir infecciones por VIH. Las manifestaciones clínicas, pues la clásica del tipo 1 es el pródromo sensorial en el área afectada, seguido por la aparición de lesiones de la tapa de pápula, vesícula, úlcera y costra con una evolución rápida. En el tipo 2, las lesiones típicas pues son en mucosa genital o piel, evolucionando a través de pápula, vesícula, úlcera y corteza. Las lesiones ulcerativas son más frecuentes en la mucosa y en la piel las vesículas. Los síntomas locales pueden incluir el pródromo sensorial, que consiste en dolor y prurito en el área genital. En el paciente con VIH puede no presentar las manifestaciones típicas. En pacientes con menos de 100 células se puede presentar una enfermedad ulcerosa que no mejora con el tratamiento. Puede haber cadenas ganglionares y hay una presentación atípica que simula un tumor en pacientes con VIH, que es el herpes genital hipertrófico. Aquí resumimos las complicaciones del herpes simple asociado a VIH en pacientes con menos de 100 células, que incluyen la queratitis, encefalitis, panadizo herpético, necrosis retiniana aguda, herpes genital hipertrófico y enfermedad ulcerativa genital. El diagnóstico en personas con VIH, las manifestaciones son atípicas, por lo que el diagnóstico clínico no es muy confiable. Las pruebas serológicas están indicadas para ayudarnos al diagnóstico. La reacción en cadena polimerasa y el cultivo son los métodos preferidos. El virus detectado en las lesiones genitales debe tipificarse debido a la importancia pronóstica, ya que por ejemplo, el tipo 2 tiene una incidencia de recurrencia mayor. El tratamiento de las lesiones orolabiales sin complicaciones pues es igual que el paciente que no está inmunocomprometido. Las lesiones iniciales o recurrentes se tratan con valaciclovir, fanciclovir o aciclovir de por 5 a 10 días. En las infecciones graves vamos a utilizar el aciclovir intravenoso cada 8 horas. Después de que las lesiones comiencen a retroceder se cambia a vía oral. La terapia supresiva crónica es para pacientes con recurrencias frecuentes, con enfermedad ulcerativa, ¿sí? Y esto es para disminuir los cuadros recurrentes. Para el herpes virus mucocutáneo resistente, la terapia alternativa es el foscarnet y hay una terapia alternativa que incluye aplicaciones tópicas de trifluoridina y cidofovir. El virus del herpes humano tipo 8, ahora también conocido como virus asociado a Kaposi, está relacionado con todos los tipos de sarcoma de Kaposi, con el linfoma de cavidades y la enfermedad de Castleman. Si los pacientes seropositivos y que manifiestan viremia a este tipo de virus tienen 9 veces más el riesgo de la población general.
Puede presentarse en pacientes con VIH en cualquier nivel de CD4, pero es más frecuente cuando tienen menos de 200 células. Las manifestaciones clínicas pues varían en la mayoría de los pacientes con sarcoma de Kaposi. Las lesiones cutáneas son lesiones no sensibles, hiperpigmentadas, maculares o nodulares. Las lesiones orales ocurren en un tercio de los pacientes y son predictores de afección pulmonar y mal pronóstico. También existe afección linfática y la afección de las vísceras puede presentarse hasta en un 50% de los pacientes. El linfoma de cavidades se presenta con derrames aislados dentro de cavidades pleurales, pericárdicas o abdominales, pero también se han descrito lesiones tumorales extracavitarias. La enfermedad de Castleman es una enfermedad sistémica manifestada por fiebre, diaforesis nocturna acompañada de adenopatía generalizada y hepatoesplenomegalia. El diagnóstico del sarcoma de Kaposi, linfoma de cavidades y la enfermedad de Castleman depende de marcadores celulares citológicos, así como de la histología. El diagnóstico por sí solo no es suficiente, se debe hacer PCR de las biopsias, de la toma de las muestras, y las pruebas serológicas no están recomendadas. El tratamiento básicamente se trata de mejorar el estado inmunológico del paciente, por lo que es importante iniciar el tratamiento antirretroviral temprano. En pacientes que ya toman TAR hay que optimizar el tratamiento si es que están presentando sarcoma. Los agentes antivirales con la actividad contra el virus asociado a Kaposi no se recomiendan. El linfoma de cavidades debe llevar quimioterapia y TAR, y la enfermedad de Castleman, además del TAR, debe llevar ganciclovir. El uso de esteroides no está recomendado, no tiene gran beneficio, no se ha demostrado. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es producida por un poliomavirus llamado JC, que causa una desmielinización focal. La infección primaria generalmente ocurre en la infancia y es asintomática. Antes de la llegada del tratamiento antirretroviral, 3 a 7% de los pacientes con SIDA presentaban esta enfermedad y es mortal. El uso de TAR generalizado ha disminuido la incidencia de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Causa déficits neurológicos focales, generalmente con inicio insidioso y progresión constante. Cualquier región puede verse afectada, pero están más favorecidas los lóbulos occipitales, frontal y parietal, y los pedúnculos cerebelosos, la materia blanca profunda. Las convulsiones se presentan en 20% de los casos. El diagnóstico se hace con base a hallazgos clínicos y neuroimagen. El análisis de líquido cefalorraquídeo con PCR confirmará el diagnóstico. El enfoque principal del tratamiento es mejorar y mantener la función inmune, revertir la inmunosupresión asociada a VIH con un tratamiento antirretroviral eficaz. En pacientes sin tratamiento previo a TAR, se debe iniciar inmediatamente, y en pacientes que reciben TAR debemos optimizarlo para lograr la supresión de VIH. En conclusión, las infecciones virales oportunistas en el paciente con VIH son frecuentes. Muchas de ellas presentan síntomas atípicos, aunque para muchas existe terapia antiviral. Es indispensable mejorar el estado inmunológico de los pacientes con un tratamiento antirretroviral adecuado. Esta es solo una introducción, ya que es un tema muy extenso. En esta revisión pues surgieron más dudas, pero debemos tomarlas en cuenta cuando valoremos a un paciente, ya que pueden potenciar o pueden complicar el estado de salud del paciente, pueden presentar manifestaciones graves y pueden causar la muerte. Gracias.